Muy buenas, compañeros. Hay muchas veces que me encuentro con el siguiente comentario y muchas veces de alumnos recién entrados a alguna mentoría conmigo. Y me dicen lo siguiente: yo ya he escuchado todos los podcasts, yo ya la teoría me la sé, Dani. Sin embargo, en muchas ocasiones ni sus resultados son tan buenos, muchas veces no son directamente, es decir, no hay resultados, son inexistentes, ni sus dudas, las dudas que luego me puedan llegar a hacer, tanto por fuera como por dentro de una mentoría, apuntan a que realmente hayan entendido la teoría. Y en el episodio de hoy voy a compartir contigo, voy a resolver las 3 dudas más frecuentes que me llegan sobre hipergamia, sobre el valor de mercado sexual y sobre psicología femenina. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar con las dudas más frecuentes, te recuerdo que si quieres convertirte en un hombre que sabe qué decir y cómo actuar en cualquier tipo de interacción para atraer a una mujer, mantener su interés y no perder las riendas de la relación, las plazas para el programa DTE, donde te enseño específicamente justo esto en 9 semanas en tiempo récord, están abiertas y si entras antes del domingo 21 de enero a las 23:59 hora Madrid, recibe un regalo sorpresa que solo reciben los alumnos de mi programa de mentoría individual. Debajo de este podcast tiene un enlace con toda la información al respecto. Dicho esto, vamos con las preguntas comunes. Digamos, la primera, la que más se repite y la que más me indica que no han entendido exactamente esa teoría que dicen saber, es la siguiente. Me dicen: oye, Dani, dices que las mujeres se atraen por el alfa porque quieren la reproducción con la mejor opción posible. Pero claro, si mi mujer, mi novia o esta mujer que yo conozco y con la que quiero interactuar de alguna manera, ya ha tenido hijos y ya se ha reproducido, quiero decir, ya no quiere más hijos, por ejemplo, ¿qué pasa con la hipergamia? Porque si quiere al alfa para reproducirse, porque quiere reproducirse con la mejor opción, y a esta mujer o bien ya se le ha pasado el tiempo, o bien ya ha tenido 4 hijos, o lo que sea, ¿qué pasa en estos casos con la hipergamia? A veces en este caso la pregunta suele ser algo similar a esto, o simplemente me pueden plantear: oye, si esta mujer en concreto ya no puede tener hijos, eso de que quiere la reproducción con la mejor opción posible ya no es posible, valga la redundancia en este caso. O a veces me preguntan por los métodos anticonceptivos o lo que sea. Al final, lo que están pensando aquí es: oye, si tú me estás diciendo que quieren reproducirse con la mejor opción genética posible, que sería lo del alfa, ¿qué ocurre en esos casos donde no se busca la reproducción? Debe de ser que esas chicas no se sienten atraídas por el alfa, por así decirlo, y se sienten atraídas por el otro perfil de chico. A ver, explicar esto es bastante complejo, no te creas que es tan sencillo, pero vamos a dar la explicación. Al final tenemos que entender una cosa y entender cómo funciona nuestra maquinaria biológica, es decir, todos nuestros impulsos como seres humanos tienen el objetivo de perpetuar la especie, ¿no? De sobrevivir y replicarse. Y esto es lo que nos hace querer comer, querer sexo o querer cualquier otro tipo de impulso natural o impulso más visceral, por así decirlo, que tenemos. Todos los impulsos nacen de una necesidad biológica, como digo, de perpetuar la especie, de sobrevivir y replicarse. Entonces, igual que si tú entras a una habitación y ves un paquete de donuts abierto y te va a apetecer comer, el impulso, tú te puedes justificar, digamos, en tu mente que tú te quieres comer eso porque has comido poco, porque has tenido una semana muy dura y te puedes permitir ese capricho, porque estás en forma, porque no te has saltado la dieta, lo que quieras. Te vas a dar la justificación a nivel racional de por qué tú estás cogiendo eso. Pero el impulso biológico que te hace querer consumir ese producto es porque quieres obtener energía para sobrevivir y replicarte. Es decir, bueno, en este caso no replicarte, sí, para perpetuar esa supervivencia, ¿no? Para favorecer esa supervivencia. Por tanto, podríamos poner el ejemplo con la comida, que se ve muy fácil, ¿no? Igual que si tú dices, vale, si los seres humanos queremos alimentarnos, queremos comer para obtener energía, si yo ya he comido, por ejemplo, si yo ya me he comido una buena comida copiosa, ¿por qué me apetece el postre? Porque si al final el objetivo de comer, el objetivo de alimentarme es obtener energía y yo ya he obtenido energía de la primera comida, ¿por qué, por ejemplo, si ponen en el postre tarta o chocolate y tal, me apetece? Pues bien, sencillamente porque nuestros genes, nuestra biología está programada para un entorno escaso. Por tanto, el impulso sigue estando ahí porque, bueno, pues yo ya tengo energía para ahora mismo, pero yo no sé si voy a necesitar energía mañana, o mejor dicho, si voy a encontrar una fuente de energía para mañana. Por tanto, lo que voy a hacer es, esta fuente de energía que tengo ahora mismo, me la voy a consumir y la voy a almacenar, ¿vale? Es decir, el impulso sigue estando ahí. Aunque tú ya hayas comido, vas a querer seguir almacenando energía. Aunque tú ya te hayas reproducido,
vas a querer seguir reproduciéndote para seguir teniendo mayores probabilidades o mayores posibilidades de perpetuar esa especie, de perpetuar esos genes, porque ¿y si de toda tu descendencia, a nivel biológico me refiero, y si de toda tu descendencia no toda tu descendencia sobrevive o no toda tu descendencia se replica? Por tanto, cuantas más tengas, más fácil es de que cumpla estas expectativas, digamos, esta instrucción básica de todos los seres humanos a nivel biológico. Por tanto, el impulso sigue ahí y por eso te quieres comer el postre aunque no necesite energía. Y el impulso sigue ahí y por eso te atrae, digamos, el hombre con ese tipo de características para la reproducción aunque hayas tenido 50 hijos. Porque al final tus genes de lo que entienden, o en este caso la estrategia reproductiva femenina de lo que entiende es que hay ciertos atributos en un chico que a nivel biológico le van a dotar a mi descendencia de una mayor ventaja evolutiva. Por tanto, eso es lo que me va a generar atracción para seguir perpetuando la especie y seguir sobreviviendo y replicándome. De igual manera que cuando yo veo un donut, cuando yo veo azúcar, cuando yo veo chocolate, me llama más la atención comerme eso que comerme un brócoli. ¿Por qué? Pese a que sé que el brócoli tiene mejor sentido, digamos, el brócoli, digamos, tiene más nutrientes, o llámalo como tú quieras, porque el chocolate es mayor fuente de energía y mi organismo lo que está preparado es para tener un entorno escaso donde no sabemos si vamos a encontrar otra fuente de energía. Por tanto, cuando veo el chocolate, la miel, el azúcar, todo este tipo de cosas, me genera un interés, me genera como una atracción a querer comerme eso para almacenar esa fuente de energía. El impulso biológico que me lleva a querer preferir el chocolate antes que el brócoli es precisamente ese, es porque la fuente energética es mayor en el primer caso que en el segundo. Y aquí ocurre lo mismo. Por eso al final siempre se dice, ¿no? Y había un muy buen libro que decía, la atracción no es una elección. Y es cierto, igual que tú no puedes decidir que te guste o no te guste, por ejemplo, las cosas con azúcar o la comida procesada, etcétera, porque al final está precisamente diseñada para eso, por lo que te acabo de contar, muchas veces tampoco puedes elegir qué tipo de chica te va a atraer, porque al final hay una serie de atributos que si los cumple, tú vas a sentir atracción por ella. Y en el caso de las mujeres, lo mismo. Si hay ciertos atributos que se cumplen en un chico, va a sentir atracción por ese chico. Muchas veces, incluso a veces sabe que no le hace bien un chico en su vida o que no es lo que necesita en este momento o que le va a hacer más mal que bien y aún así sigue estando con él porque sigue sintiendo esa atracción. ¿No habéis visto, o no sé si habéis tenido, en algún caso has tenido una amiga o algo que te haya podido contar? Sé que este chico me va a hacer mal, sé que no es lo que necesito en este momento, sé que para nada necesito meterme con él en una relación ni estar con él, sin embargo es como que una parte de mí no puede evitarlo estar ahí. Efectivamente, igual que una parte de ti sabe que tienes que comer sano, que tienes que entrenar o lo que sea, y al final prefieres quedarte en el sofá comiendo chocolate, porque ese impulso biológico está ahí, es muy potente. Por eso al final, si te fijas, todo tiene una explicación biológica al final, y por eso en todas mis formaciones explico siempre desde la base el por qué. Por ejemplo, cuando en la formación antes hablaba al principio del podcast, ¿no? Las plazas del DT están abiertas, etc. Cada herramienta, cada ingrediente de ese método DTE lo explico en base a esto, es decir, voy y retrotraigo directamente a la base biológica que hay detrás para que se entienda, porque una vez que lo entiende, lo entiende. O sea, una vez que ya dices, vale, ahora eso tiene sentido. Por eso me atrae el chocolate, por eso a las mujeres le atraen cierto tipo de chicos, por eso a mí me atraen cierto tipo de chicas. Punto. Es el impulso biológico que tenemos ahí. Luego tú la justificación te la das porque tú quieras. Es decir, luego tú te das la justificación de que te has comido el azúcar porque te lo merecías, porque llevas toda la semana haciendo dieta, por lo que tú quieras. Esa es la justificación racional que te das por eso. Igual que a ella se da una justificación racional de por qué ese chico sí le va a merecer la pena, pese a que en el fondo saben que no. Igual que tú te das una justificación racional de por qué esa chica merece la pena, pese a que en el fondo sabes que no. Pese a que en el fondo hay algo que te dice que no tiene sentido, que meterte ahí va a ser más mal que bien, etc. Es por eso. Al final nos dejamos llevar muchas veces por ese impulso biológico y ni siquiera somos conscientes de que eso es lo que nos mueve. De hecho, esto cuando te lo lleva al siguiente, a la n potencia, como me gusta decirlo, es decir, cuando te lo lleva a un extremo, te acabas dando cuenta de cuántas son exactamente las decisiones que llevas a tomar en tu día a día o en tu vida que tomas realmente por ti mismo. Es decir, cuántas de las decisiones que tomas no son realmente un impulso biológico que tú te lo estás justificando y nace de ahí, o no son directamente, si te metes por el lado de las creencias que tienen en tu entorno o creencias que tu entorno cercano te ha metido en la cabeza porque es la forma en la que ellos ven la vida y al final tú la ves igual que tu entorno. Pero bueno, en cualquier caso no me quiero poner ahora demasiado metafísico en este sentido y lo que sí que tenemos que entender es que esa pregunta está ya resuelta y es una pregunta muy común, el hecho de, oye, pero las mujeres que tienen hijos, el método anticonceptivo, todo esto, si quieren la reproducción, ¿qué pasa aquí? A un nivel racional te justifica el por qué no quiero tener hijos o lo que sea, pero a un nivel biológico y animal sigues reproduciéndote para tener hijos. Punto.
Porque ese impulso está ahí, porque la maquinaria genética está ahí y porque estamos programados para un entorno que ha cambiado mucho. Nuestros genes, por así decirlo, si supieran, ¿no? Pero nuestros genes no saben que existen los métodos anticonceptivos, que vivimos en un mundo como el que vivimos. La siguiente duda o pregunta que me suelen hacer muy a menudo es en relación a la hipergamia otra vez y es, oye, algunas mujeres me he dado cuenta de que son más hipergámicas que otras. ¿Esto por qué ocurre? Vale, lo primero es entender que no existe una mayor o menor intensidad en cuanto a la hipergamia en ninguna mujer. Me refiero, todas tienen esa... La hipergamia es la estrategia reproductiva. Y la estrategia reproductiva, es decir, la forma en la que optimizan el problema reproductivo en el caso de las mujeres, es la misma en todas las mujeres. Por tanto, no es correcto decir que hay mujeres más hipergámicas que otras. El punto aquí está en el contexto de cada mujer es diferente. Entonces, eso genera o hace que se manifieste, o que dicho de otra manera, se optimice esa estrategia reproductiva de una manera distinta. Pero la estrategia reproductiva es la misma, es decir, la hipergamia es exactamente la misma. Lo que ocurre es que, como digo, el contexto de cada persona, de cada mujer en este caso, es diferente. Es como si me dices, ¿tú crees que todos los seres humanos no tienen un potencial o una capacidad para la violencia? Sí, todos los seres humanos tenemos esa capacidad, ese potencial para la violencia. ¿Y entonces cómo es que hay unos seres humanos que son más violentos que otros? Por el contexto de este propio ser humano. Por eso, por ejemplo, si tú comparas la sociedad actual de las redes sociales, del TikTok, del Instagram, del OnlyFans y de todo el movimiento que hay a nivel social en esa dirección, las mujeres son muy diferentes o se comportan, o parecería, ¿no? Como que tienen más hipergamia o son más hipergámicas que las mujeres de la edad, de la época o de los años de tu abuela o de tu madre o lo que sea. ¿Por qué? Son lo mismo. De hecho, si realmente tienes la oportunidad de hablar con tu abuela o con tu madre de cómo era la vida antes y que te cuente un poco de salseo de amigas, de cuando se echaron novios, de cuando se echaron el marido, etcétera, vas a darte cuenta de que existía la infidelidad exactamente igual y de que existían los orbitadores exactamente igual y de que existía todo exactamente igual. Estaba mucho más mitigado porque el contexto, en aquel caso el contexto sociocultural era muy diferente, pero seguía existiendo ese motor que es la hipergamia y se seguía manifestando de muchas maneras. Hoy día es mucho más abierto todo y todo es sin ningún tipo de restricción en ese sentido y por eso la percepción o la experiencia es como que hay más hipergamia, es la misma, solo que digamos que en un contexto distinto que se permite, digamos, que se optimice en una mayor medida o de cierta forma esa estrategia. Por tanto, digamos que podemos concluir que todas tienen la estructura, todas tienen la capacidad para ello, pero el contexto hace que se manifieste o no se manifieste o en mayor o menor medida. No es lo mismo una chica con su propio trabajo, que vive en el pleno centro, que viaja por ahí por el mundo, que tiene unas amigas con las que están solteras también y que viajan por ahí. Es decir, no es lo mismo ese contexto en el que vive esa chica que una chica, por ejemplo, que vive en un contexto mucho más familiar, donde todas sus amigas tienen pareja, etcétera. ¿Por qué? Todas tienen la hipergamia, pero una de ellas tiene un contexto que hace que se favorezca una forma de optimizar esa estrategia que es la misma para las dos. Y dicho esto, siguiente pregunta común que me suelen hacer, y esta vez sobre el valor de mercado sexual. Y me dicen, Dani, dices que el máximo valor de mercado sexual de un hombre son los 35 años, pero yo he tenido 35 o conozco tíos de 35 que no ligan. Y se supone que según tú, según lo que estás diciendo o según lo que he visto por ahí, a los 35 es cuando tienes mayor valor de mercado, eres como más valioso todavía. ¿Qué está pasando en estos casos? Bueno, pues básicamente lo que está pasando en estos casos es que no hay un entendimiento de realmente lo que es el valor de mercado sexual. Digamos que es el... No voy a ponerme a explicar algo que ya dije en el episodio número 4 del podcast, que si te interesa profundizar en esto puedes escucharlo, pero sí que voy a aclarar esto. El valor de un hombre son una serie de atributos. Y en el caso de un hombre son atributos que requieren un tiempo para desarrollarse. Por ejemplo, a nivel físico, desarrollarte físicamente, construir una masa muscular, construir un déficit adecuado, construir ciertas cosas a nivel físico en un hombre, requieren tiempo. Nadie se pone fuerte de la noche a la mañana, o por lo menos no de una manera natural. De la misma manera, otro pilar de ese valor sólido es la finanza, el dinero, y tampoco nadie se vuelve rico de la noche a la mañana de una manera natural. Y de igual forma, esas habilidades sociales, ese estatus que también conforma este valor del hombre, tampoco se aprenden de la noche a la mañana. Es decir, requieren un tiempo de maduración. Por eso siempre se dice que las mujeres maduran antes que los hombres o que los hombres maduran más tarde que las mujeres. Precisamente por eso, porque el tiempo de maduración, el tiempo que requiere un hombre para ser un hombre, para construir ese tipo de atributos, es muy superior al de una mujer. ¿Por qué? Porque los pilares, digamos, del valor en el caso de la mujer son muy diferentes y los atributos que hacen que una mujer sea o tenga un valor en el mercado sexual para un hombre son totalmente distintos. Que no voy a profundizar aquí ahora, pero que si quieren en el episodio número 4 del podcast está precisamente ahí todo detallado. Pero voy al punto. Por tanto, como se requiere un tiempo para que esto se desarrolle, se dice
que hasta los 35, normalmente la década de los 20 son esa década de años donde los hombres se están construyendo, se están desarrollando y donde más sentido tiene que pongas tu foco en eso, en todos los pilares, incluido también las habilidades sociales, que también hemos hablado en alguna otra ocasión del famoso modo monje, etcétera, y de mi opinión al respecto. Pero a lo que voy, requiere ese tiempo para desarrollarte, por tanto, si haces cuentas, dices, vale, pues lo normal es que tengas, si has trabajado tu valor, a los 30 y algo, tengas todo ese valor ya generado, o por lo menos gran parte de ese valor generado. Pero aquí justamente donde está el kit de la cuestión, lo que acabo de decir antes. Si te has trabajado tu valor, porque nadie te va a dar gratis el físico, es decir, no es que vas a cumplir 35 y de repente te levantas esa mañana y ya tienes el físico, ya tienes la pasta, ya tienes las habilidades sociales. Lo que quiere decir es que has tenido 15 años antes donde has podido trabajar eso y verte con 35 todavía joven, todavía en forma, todavía con todo, y donde ahora puedes, digamos, como capitalizar al máximo ese valor que has generado esos 15 años pasados. Pero no quiere decir que lo tengas de la noche a la mañana o que por tener 35 años la mujer se va a sentir atraída por ti. Recuerda que la atracción se va a dar porque cumpla una serie de atributos, pero muchas veces gran parte de estos atributos lo has tenido que generar o lo has tenido en un momento dado que entrenar o construir antes de. Por tanto, como son atributos que requieren mucho tiempo, por eso, si haces las cuentas, muy entre comillas, como te digo, te va a tener mucho sentido para ti que se requieran muchos años para construir eso y que entonces en esa edad sigues estando joven, por así decirlo, y es donde tienes ese valor que has generado esa década anterior, donde lo puedes capitalizar y realmente posicionarte como un gran valor en el mercado. Ahora bien, ¿quiere esto decir, por ejemplo, que lo único que cuenta es el físico, el dinero, etcétera, etcétera en un hombre? No, estamos cansados de ver que no es el caso y estoy cansado de hacer episodios de podcast al respecto y de hecho, biológicamente tiene una explicación para ello. El ejercicio más fácil de hacer es pensar. Si yo te doy a ti imagínate, ¿no? Frotas la lámpara, te sale el genio y te dice, vale, te voy a conceder 2 deseos. O te voy a dar 2 pastillas. Una pastilla te va a hacer a entender cómo funciona la psicología femenina, cómo tienes que comunicarte con ella y cómo generar atracción en ese sentido. La otra pastilla te va a dar $500.000 de euros. Y ahora bien, lo que yo te voy a decir es, el reto está en que puedes elegir una de las 2 pastillas, es decir, puedes elegir una de los 2 armamentos y tienes que salir este fin de semana y conseguir relaciones, conseguir chicas que estén interesadas en ti, atracción o lo que sea. ¿Cómo lo consigues? ¿Con qué arma elegirías para este reto? Yo por lo menos elegiría el arma de conocer las habilidades sociales, porque tener 500.000 euros o 200.000 o lo que sea más o menos en el banco no va a hacer que cambie absolutamente nada. Me refiero, yo voy a salir de fiesta o yo voy a salir por ahí de día o lo que sea y voy a estar igual de intranquilo con respecto a las chicas, no voy a saber comunicarme, voy a estar regalando validación y al final lo que voy a tratar de hacer es gastar ese dinero en tratar de comprarla. Pero en ningún caso se genera un deseo real, un deseo genuino. Por tanto, ahí tienes la prueba fehaciente de que el dinero no es exactamente un atributo que te va a hacer eso. Y lo mismo podríamos considerar con el físico. Es decir, en condiciones normales, pues claro, si te dicen en la opción A, sabes las habilidades sociales, pero estás que mides 1,5 m, que estás gordo, que estás calvo, que estás súper fuera de forma, claro, ahí evidentemente no tienes nada que hacer. Pero en condiciones normales, entre medir 10 centímetros más, tener las abdominales, estar fuerte, etcétera, esa pastilla que te da esa habilidad y una pastilla que te da la habilidad de saber comunicarte con ella, etcétera, etcétera, teniendo un físico medio normal, vas a conseguir mejores resultados con esa pastilla, por así decirlo, con esa habilidad para lo que quieres hacer. Para generar atracción, para conseguir relaciones, etcétera, lo primero es lo que te va a dar los resultados. De hecho, ya digo, haz tú mismo el proceso mental y piénsalo, porque muy probablemente tú ya has pensado eso y de hecho tú ya has tomado esa píldora. Tú ya has estado en una situación donde has dicho, hostia, mi físico es lo que me está haciendo no ligar. Y lo que has hecho ha sido apuntarte a un gimnasio, cambiar físicamente o lo que sea. Y bien, y has conseguido un físico mucho mejor que el que tenía antes. ¿Y qué tal los resultados? Porque al final es la misma, ¿vale? Sí, te miran más, generan más interés en el sentido de que ves que te miran, ves que, vale, hay un ID ahí, hay un indicador de interés, pero ¿y qué? ¿Qué haces respecto a eso? De igual forma que si te digo, imagínate que monta una tienda de zapatillas en mitad de pleno centro de Madrid y te doy el superpoder de conseguir que entre 10 clientes al día en tu tienda o saber vender de manera profesional como si fuera el lobo de Wall Street. ¿Cuál te va a dar mayor facturación? La venta. ¿Por qué? Porque las pocas personas que ya vayan a entrar, si tienes buenas habilidades de venta, vas a vender. Sin embargo, si te meto 10 personas en tu tienda todos los días, pero no tienes ni idea de vender, vas a vender menos. Por tanto, aquí ocurre una cosa parecida. Evidentemente, en un mundo ideal queremos tener clientes y saber vender. Claro, pero teniendo que elegir, te acabas dando cuenta de cuál es la habilidad más interesante. Bueno, estas son las 3 preguntas más comunes que me suelen hacer, que más me repiten respecto a la hipergamia, la psicología femenina y el valor de mercado sexual. Pero
te voy a regalar una pregunta bonus que también me suele hacer una consulta que me suele llegar bastante y es la siguiente. Dani, yo no me siento identificado para nada con esto que estás contando de ser un beta o de comportarte como un beta. Yo nunca he sido beta con mi novia, con mi mujer o con la chica X. Sin embargo, mi novia o mi mujer me ha dejado por otro. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, esto es posible porque la atracción la mujer no la va a perder en ti solamente porque bajes tu valor, porque te empieces a comportar más beta, sino que también si sube su valor. Es decir, ella va a sentirse... La hipergamia al final lo que va buscando es una mejor opción, ¿vale? Es decir, algo superior en ese sentido. Como mínimo igual, pero lo mejor sería que fuera superior. ¿Qué ocurre? Que tú esa proporción de superior o de mejor la puedes cambiar de dos formas. Bajando tu valor, bajando tu nivel o subiendo ella el suyo por encima. Por tanto, ahí está la respuesta. Muchas veces no tienes por qué tener un comportamiento demasiado beta en este sentido, sino que a lo mejor si tú te mantienes estable en un 5, pero ella sube de un 3 a un 7, ahí vas a tener el problema de la pérdida de atracción, entre comillas, porque ha cambiado su contexto. ¿Vale? Entonces, bueno, quería regalarte esta consulta extra, que también es una consulta que me suelen hacer bastante. Y llegado a este punto, simplemente te recuerdo que debajo de este episodio de podcast tienes un enlace con toda la información respecto al programa DTE, ese programa de 9 semanas donde te enseño a convertirte en un hombre que sabe qué decir y cómo actuar en cualquier situación para generar atracción y, por supuesto, cómo comportarte en una relación con una mujer para mantener las riendas de la relación, no perder el marco y todo eso que ya hemos hablado tantas veces en el podcast, pero con una profundidad, con una estructura, etc. Debajo tienes ese enlace, haz clic ahí, lee toda la información del programa y te veo dentro. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.